gran honor tener aquí a nuestro primer personaje internacional, Josep Salvatella, un gran amigo, una persona muy querida, español de nacimiento, colombiano también de corazón. Josep ha tenido la oportunidad de acompañar grandes proyectos en Colombia, como Bancolombia, como Ecopetrol, como Terpel, como Davivienda, como Grupo Aval. Entonces conoce bastante bien, digamos, la idiosincrasia y el momento en que se encuentra el mercado digital colombiano y el latinoamericano, también con grandes proyectos como el ICE, la principal compañía de Centroamérica, como FONAFE, la principal entidad del gobierno peruano. Josep, bienvenido, muchísimas gracias, un honor para nosotros contar con tu compañía y con tu presencia. Buenos días, buenas tardes desde Barcelona, un placer estar con vosotros y agradecido de que hayáis contado conmigo para estas magníficas sesiones que seguro que os han sido de utilidad y que espero que la de hoy también. Vamos a intentarlo por lo menos. Perfecto, perfecto. Un poquito un perfil, o sea, muy resumido, porque si contara todo el perfil de Josep se nos va la hora y media. Josep es licenciado del ADE en España, MBA de SADE, una de las principales escuelas de negocio a nivel global, de la cual también hace parte de su board de directores. Fundador y presidente ejecutivo de Roca Salvatella. Roca Salvatella, una de las primeras compañías que a nivel Iberoamérica empezó a trabajar hace más de 15 años en los temas de transformación digital, cuando nadie hablaba de esto. Y bueno, pues arrancamos desde ahí, Josep, desde cuando tienes la oportunidad de trabajar en un proyecto medio quijotesco en su momento, que era año 90 y tanto, tratar de crear o crear, como lo hicieron, 95. la primera universidad digital a nivel mundial. Entonces, cuéntanos desde ese momento, o sea, desde lo que fue esa experiencia cuando esto era con CompuServe. O sea, yo creo que aquí muchos de los que están aquí ni siquiera habían nacido de cuando nos tocaba conectarnos por teléfono, por la marcación, el famoso CompuServe. Entonces, cuéntanos cómo nace todo, cómo desde un proyecto de estos, y como lo dices tú bien, no venías de este mundo, venías del mundo de las ciencias económicas, o sea, no eres un programador, yo no era eres un desarrollador de director, software. que va. Exacto. Yo era director financiero en una multinacional del sector de una marca de ropa y la verdad es que tuve la suerte, ¿no? Yo siempre he sido inquieto y he hecho diferentes cosas, ¿no? Yo creo que al final lo que te define es más lo que has hecho que no lo que has estudiado, ¿no? Desde luego. Y tuve la oportunidad y la suerte de incorporarme a un proyecto que era absolutamente una locura. Nadie creía en ello. En el año 95, pues unos cuantos locos decidimos que se podía organizar y montar y lanzar la primera universidad virtual del mundo, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto muy retador. Ahí entendí, comprendí y visualicé las oportunidades de Internet. Eran aquellos momentos, como tú bien decías, Hernando, seguro que en la audiencia hay mucha gente joven y les sonará a una batallita de abuelo, ¿no? Pero eran aquellos momentos en que la conectividad y el ordenador estaban en un rincón de tu casa, si es que lo tenías, porque el nivel de penetración era muy bajo. Estaba en una esquina, en una habitación, en la zona de trabajo, ¿no? Que era una zona pues más o menos relativamente escondida de la casa. Y para conectarte, pues tenías que aislarte del mundo, porque yo recuerdo que te pasabas un rato conectado y luego te llamaba tu madre y te decía, bro, ¿dónde estabas? Te estaba llamando y comunicabas todo el rato o no me cogías el teléfono. Y es que cuando conectabas el módem para entrar en conexión de datos, ¿no? Tenías que desconectar el resto de las conexiones que te conectaban con el mundo, por decirlo así, ¿no? Era como una especie de metaverso a la antigua, ¿eh? Pues, bueno, venimos de ahí. Después de una etapa magnífica donde la verdad es que tuve la oportunidad de definir estratégicamente pues la estrategia de contenidos, la estrategia también tecnológica, organizativa de una institución que fue creciendo y que pues en aquel momento ya alcanzó pues los 60 o 70 mil estudiantes, ¿no? Pues llegó la hora de emprender. Yo tenía ganas de emprender. Yo siempre digo que el motor del emprendizaje lo tienes que llevar dentro. Las oportunidades... Nunca creo que quien dice que no emprende porque no encuentra la oportunidad, no me lo creo. Yo creo que el emprendedor busca la oportunidad, porque lo que le mueve es justamente la gana de emprender. Y lo que en aquel momento parecía una ventana de oportunidad era ayudar a la mayoría de las empresas a entender que Internet no era lo que se hacía en un cuarto o lo que hacía el equipo de tecnología como algo esotérico, sino que era lo que impactaba el negocio.
que en el año 2007-2008, si os acordáis, fue el auge de lo que ahora conocemos como Web 2.0, la popularización, la masificación, la entrada masiva de públicos a un entorno de creación de contenidos, de generación de información, de compartimiento, de compartir experiencias, emociones, ¿no? Y Internet, que era básicamente un espacio transaccional hasta ese momento, empezó a convertirse en un espacio de relación. Es la época, yo recuerdo los primeros proyectos en el despacho, creo que alguna vez Hernando te lo he comentado, una gran cadena hotelera nos llamó porque quería prohibir los comentarios negativos de sus hoteles en TripAdvisor, ¿no? Y entonces nos llamó para ver cómo podíamos activar toda una arquitectura legal para que eso no pasara y para cerrar TripAdvisor, ¿no? Y recuerdo también la Asociación Española de Headhunters en aquel momento, luego desapareció, supongo que les faltaba visión para seguir, pero recuerdo que en aquel momento nos pedían que cómo podían demandar a LinkedIn por competencia desleal, ¿no? Ahora, seguro que, ya te digo, a la gente que hay aquí les sonará prehistoria, pero estamos hablando de un momento donde todo el mundo creía que Internet era un espacio operacional, se hablaba de banca electrónica, se hablaba de... Y bueno, anécdotas de aquel momento, pues no sé, por ejemplo, y seguro también, por recordar un poco, cuando operabas en banca electrónica con los bancos, tenías cualquier incidencia, ¿no? Y yo recuerdo ese claim que me dolía en el alma, que era, tenías cualquier incidencia y me contacte con su banco, ¿no? Como que el banco normal era la oficina física, lo que estabas haciendo por Internet era algo como marginal, ¿no? Era algo como que estaba en paralelo a lo que era la situación real de negocio, ¿no? Entonces visualizamos que Internet está evolucionando, que los usos masivos de los públicos, ¿no? Que esa conquista masiva, si queréis, ¿no? Esa entrada masiva de todo el mundo, ¿no? De llevar Internet en el bolsillo, salía de esas habitaciones escondidas en las casas de cada uno, ¿no? Y manejamos Internet desde el bolsillo, en movilidad, con un volumen de interacciones muy insospechado, ¿no? Y de algún modo cambiaban las reglas de juego de ese entorno, pues eso generaba oportunidades nuevas. Y esas oportunidades nuevas hubo muchos players que las supieron aprovechar. Y veíamos que para el conjunto de empresas convencionales, analógicas, con modelos de negocio pensados y desarrollados bajo lógicas puramente analógicas, tenía mucho sentido empezar a explorar oportunidades en ese nuevo territorio, ¿no? Que está emergente y que yo creo que ahora ya está consolidado, ¿no? Y empezaban a ver ustedes, Josep, un poco que esto no iba a ser un tema de tecnología, es decir, que sí había grandes inversiones en tecnología y los grandes fabricantes de hardware, de software, los data centers, pero empezaron a tener la visión de que iba a haber mucho de tema de eso, lo que dices tú, un modelo de negocio, cultura, es decir, que esto no iba a ser una moda como en su momento el ERP, que simplemente se implementaba una solución, la ponían los loquitos de tecnología y ya estabas operando, o luego cuando vino el CRM. Entonces, ¿cómo se empieza a gestar esto de que sale de los despachos de IT y empieza a permear todas las áreas de la organización? ¿Cómo se vivió ese tema y cómo tuvieron ustedes esa visión de, en vez de ponerse a desarrollar software, que lo hacía todo el mundo y que mucha gente logró hacer grandes startups en eso? Decir, hombre, la tecnología va a ir por un lado y van a venir grandes desarrollos, pero la gente del mundo análogo no siempre va a saber cómo utilizarla y cómo aprovechar los negocios. Un poco cuando empiezan Aquí hay a varias mirarlo. cosas, sí. Aquí hay varias cosas, Armando. Una es, la tecnología es el habilitador clave, ¿no? Eso es evidente. Es decir, la tecnología, tú necesitas la tecnología y tienes que hacer un uso inteligente de la tecnología para transformar tus modelos de negocio. Pero la tecnología es el habilitador, no es el fin, ¿no? Tú tienes unas capacidades tecnológicas, unas posibilidades tecnológicas a tu alcance para imaginar, para pensar, para diseñar modelos de negocio nuevos, diferentes, para resolver problemas comunes de una forma completamente diferente. Y eso ataca a dos elementos que para nosotros son mucho más importantes que el uso de la tecnología, porque la tecnología es abundante, ¿no? Existe, es un habilitante clave, pero es un habilitante y es abundante. No hay ninguna limitación alrededor de la tecnología. Tienes que saber jugar con esas reglas de juego de la tecnología, pero la clave es cómo te imaginas el desarrollo de negocios y de modelos de relación con tus usuarios, con tus clientes, de resolver necesidades de tus públicos de una forma completamente diferente. Y en paralelo a eso también tienes que entender o tienes que visualizar
que tu público ya está viviendo en un entorno con un alto componente digital, que ya está utilizando, todos nosotros utilizamos de una forma muy inconsciente la tecnología para comunicarnos, para relacionarnos, para hacer esta charla, ¿no? Que era impensable hace 20 años. O hacer este tipo de acciones era costosísimo, ¿no? Era muy complicado y ahora hemos levantado una call sin ningún tipo de problema, nos vamos a comunicar, pues, no sé, el volumen de personas que seamos, cada uno está en su franja y en su zona horaria, sin ningún tipo de problema. La tecnología es el habilitante, pero la clave es pensar en, uno, cuáles son los comportamientos que todos y cada uno de nosotros tenemos alrededor del uso de la tecnología y cómo esos comportamientos hacen que tengamos nuevas necesidades o que queramos nuevas propuestas de valor y nuevos servicios. Un par de datos, ¿no? Que en aquel momento ya empezaban a surgir, pero cada vez son más evidentes, ¿no? Cuando estábamos hablando, por ejemplo, con el entorno turístico, ¿no? En aquel momento, ¿qué sentido tenía seguir de algún modo forzando, ¿no? Un canal de go-to-market vinculado a una agencia de viajes cuando tú tenías a un golpe de clic la posibilidad de visualizar un montón de hoteles en el mundo, ¿no? A través de cualquiera de las plataformas, Booking o la que sea, ¿no? Y hacer la reserva en 3 clics. Eso te culturiza como ciudadano, ¿no? Como consumidor, te hace que tú empieces a gestionar tus asuntos de una forma completamente diferente. La compañía que no vea eso, que no visualice que su entorno, que sus mercados, que sus usuarios, que sus clientes tienen un componente cultural digital alto, que están haciendo un uso digital muy intenso, inconscientemente incluso de la tecnología que están usando. Les da igual, nadie sabe la tecnología que está detrás de un smartphone. No le interesa la tecnología que está detrás. Es el habilitador clave, pero a un usuario no le interesa. Lo que es interesante para los managers, para el negocio, es entender que ese habilitador existe, pero sobre todo entender que sus clientes, que sus mercados, que los mercados a los que aspiran, están adoptando formas de comportamiento completamente diferentes. Por ejemplo, ¿no? Somos muy, o sea, nos molesta mucho la demora o no conocer, por ejemplo, una entrega logística donde está. Hay un tipo de incidencias, ¿no? Que resolvemos en nuestro entorno digital de una forma rápida, que se nos hace muy duro cuando una marca o una gran compañía es incapaz de resolvernos esas incidencias de una forma rápida como estamos acostumbrados a resolverlas de forma individual. En las corporaciones pasa muchísimo, ¿no? Muchas veces el entorno de trabajo del propio usuario, del propio trabajador, tiene más capacidades y más capacidad de reacción que el entorno corporativo, ¿no? Entonces, eso nos está educando a estar siempre conectados, a estar conectados en movilidad, a obtener respuesta rápida a lo que buscamos y a lo que precisamos, a encontrar el producto que queremos en el momento que lo queremos. Y eso como a obtener la información a tiempo real de lo que precisamos. Y eso genera un conjunto de comportamientos que si tu compañía, tu marca, tu propuesta de valor no está a la altura de ese conjunto de comportamientos, corres el riesgo de que te abandonen, ¿no? Y de que haya cualquier otro que haciendo un uso más inteligente de la tecnología capture una forma de relacionarse diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que de algún modo se le estaba escapando a la mayoría de managers en aquel momento y creo que todavía hay una gran parte de decisores de negocio que les sigue costando visualizar que su negocio pasa por atender bien y correctamente ese conjunto de comportamientos, ¿no? Uso inteligente de la tecnología, Josep. Me encanta ese término porque aquí lo que tenemos es una cantidad de talentos, de gente. Neoris, pues en Colombia tiene una gran inversión y se ha desarrollado muchísimo. Creemos que cerramos el año con 500 talentos, gente colombiana de muy buen nivel, exportando servicios, con muchas capacidades técnicas, con dominio de la tecnología. Y al final el granito de arena que quisiéramos dejar de esta charla es eso, enseñarles a pensar fuera de la caja, es decir, cómo esa tecnología que dominan y que es tan importante y que cada vez sigan creciendo en ese tema, Claro. cómo logran entender y pensar en modelo de negocios, en ponerse en los zapatos de los clientes, en visualizar las oportunidades de negocio que el mundo trae, en animarse a emprender. Entonces, ese es el objetivo de la charla. Tú has preparado
unos slides, porque pues normalmente a la gente le gusta tener como un orden de seguimiento en el tema, y aquí nos podríamos quedar hablando tú y yo mucho rato, pero la idea es recorrer un poquito esos puntos que tú estás viendo de oportunidades de negocio que trae el futuro. Yo creo que esa es una visión muy importante y muy interesante de este tema. Mucha gente ve la tecnología como una forma de eficientar procesos, de recortar personal, de quitar papel. A veces cuando se dice digitalización es ya no hago un formato y simplemente lo tengo a través de la web, pero creo que uno de los temas muy interesantes es que tú siempre te has orientado a la visión positiva del mundo de Internet, es decir, las oportunidades de negocio que trae y no simplemente reducción de costos. Entonces vamos a escuchar ya un poco lo que traías preparado, y a partir de ahí pues Va, abrimos el micrófono para hacer algo muy interactivo. perfecto. Perfecto. Os he traído, pero antes de entrar, has dicho tres cosas, o he capturado tres cosas que has dicho que me gustaría también compartir, ¿no? con todos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las personas que tenéis capacidad tecnológica y que tenéis un buen manejo, ¿no? Y que tenéis un alto nivel de capacidades y de competencias digitales, yo creo que tenemos el reto, ¿no? de convencer. Tenemos el reto de explicarnos mejor, de intentar ponernos en los zapatos de los equipos y de las áreas funcionales, de coliderar los proyectos de negocio, de incluso dejar, ¿no? espacio para que los propios negocios lideren proyectos, si quieres, de base tecnológica, ¿no? Es decir, yo creo que creo que hay un ruido de fondo ahora. Creo que uno de los elementos clave también para poder evolucionar, una empresa, cualquier compañía, ¿no? Es que los que tenemos de algún modo, ¿no? una cierta visión de la tecnología, que seamos también capaces de ponernos en los zapatos y en la piel de quien está tomando decisiones y de quien está dirigiendo, si queréis, áreas funcionales. Esa hibridación a mí me parece que es imprescindible. Luego tenemos metodologías agile que nos ayudan a hibridar equipos y tal, pero sobre todo yo te diría que el mindset, ¿no? Otro elemento que es imprescindible es, si tú tienes un proceso, perdonadme que sea un poquito bruto, ¿no? Pero si tú tienes un proceso que genera bullshit, si lo digitalizas, tienes bullshit digitalizado. Punto. Entonces, no tiene ningún sentido digitalizar por digitalizar. Es decir, meter tecnología por meterla. Si tú no haces el esfuerzo de pensar cómo puedes, ¿no? utilizar inteligentemente esa inversión tecnológica que vas a hacer para atacar un mercado nuevo, una relación nueva, un modelo más beneficioso para ambas partes. Si tú no repiensas, de algún modo, no replanteas la relación, el objetivo, lo que quieres conseguir con esa inversión de tecnología, es muy fácil que lo que estés haciendo es meter tecnología en procesos que no van. Y lo que haces es, o sea, que no van a ningún sitio. Y lo que haces es, metiéndolo digital, de algún modo, metiéndolo tecnología, es llegar antes a ese ningún sitio. Entonces, ese es un segundo mensaje que te quería, ¿no? En función de lo que decías. Y luego la tercera cosa que también decías alrededor de la oportunidad, no solo por la visión positiva que yo tengo alrededor, ¿no? Un emprendedor o tiene visión positiva o no emprende. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Somos optimistas consumados, los emprendedores. Siempre vemos oportunidades donde otros quizá ven riesgos o incluso situaciones complejas, ¿no? Es mandatorio identificar oportunidades porque esto de digitalizarse es una fiesta que alguien tiene que pagar. Entonces, la plata se agota. Si no somos capaces de encontrar espacios de captura de valor, espacios de oportunidad, los planes digitales, los planes de aceleración, los planes de inversión en tecnología, bueno, pues corren el riesgo de no tener el recorrido que deberían tener, de que las inversiones no sean las que tienen que ser, de que las apuestas por el crecimiento en equipos no sean los que tienen que ser. Así que es mandatorio orientarse a buscar capas de mercado, captura de márgenes. Es muy importante identificar esas oportunidades porque es lo que alinea negocio. Si no, al final estamos invirtiendo por invertir o metiendo tecnología por meter, ¿no? No hay nadie, no sé si ¿no? en los pure players tecnológicos, nadie de los pure players tecnológicos, que de algún modo nacen ya como fenómeno digital, habla de qué inversión en digitalización ha hecho, ¿no? No está en su... ¿no? Porque al final eso es lo que decíamos, un habilitador. Lo que hablan es de la cuota de mercado que han conseguido, de cómo están creciendo, pero la inversión en tecnología no tiene sentido, ¿no?
Y yo todavía oigo y leo muchos players convencionales que cuando explican el plan digital lo explican desde este año hemos invertido 10 millones en digitalización, este año hemos invertido, y tú piensas, ya, ¿y qué? ¿No? Lo que quiero ver es, ¿no?, cuántos clientes estás atendiendo, cómo estás capturando valor de mercado, cómo estás mejorando tus márgenes, ¿no? Pero voy un poco a lo que os he preparado, simplemente para tener un frame, para abrir la discusión y tampoco mucho más, ¿eh? Quería compartiros, me voy un poquito si queréis, a lo general, ¿no? Pero quería compartiros 5 ideas de entorno, ¿no? 5 conceptos que creo que de algún modo dibujan o perimetran la situación actual alrededor del ecosistema digital y de lo digital. Me gustaría también aterrizar un poquito en 4 capacidades estratégicas que, en nuestra opinión, todas las compañías deben de estar desarrollando de una forma muy intensa. Y cómo podemos ayudarlas a desarrollar esas capacidades estratégicas justo para la captura de esas oportunidades. Y luego un pequeño modelo de aceleración y un poco de cómo jugar la partida desde un punto de vista más del management, ¿no? Entonces, vamos a ver si soy capaz de compartir rápido. Espero que sí. Dame un segundito. Voy a poner el tamaño. Estamos. Perfecto. Hernando, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Pues vamos, un poco lo que os decía, ¿no? 5 variables de entorno que me gustaría compartir con vosotros. Una, me voy muy lejos, pero como yo llevo muchos años en este ya, no es por mérito, sino es por viejo, como llevo muchos años en este tema de Internet, ¿no? Me gusta siempre tener una visión un poquito, ¿no?, de qué está pasando, ¿no? Nosotros soñábamos Internet como un espacio de libertad, de abertura y de co-creación, si queréis, ¿no? Y Internet se está convirtiendo en uno de los instrumentos de confrontación geopolítica más potentes a corto, medio y largo plazo, ¿no? La sensación que nosotros tenemos es que Internet se va a partir en 2 ecosistemas. Yo creo que ya es muy evidente para los que desarrollan negocio en China que desarrollar negocios digitales en China tiene unas características y desarrollar negocios digitales en el mundo occidental, si queréis, o en el resto del mundo, tiene otro tipo de características, pero esto va a ir a más. Va a ir a más desde el punto de vista de que las infraestructuras es posible que se partan, es posible que haya determinada regulación y determinadas limitaciones a poder interaccionar entre ecosistemas, dejar entre, sobre todo en redes 5G, ¿no? En redes 5G con base de infraestructura, si queréis, China, a las que tengan base infraestructural occidental, ¿no? Y no solo estamos hablando de un territorio geográfico, sino que estamos hablando de todo el área de influencia que puede tener China, por ejemplo, en África o en otro tipo de entornos donde es posible que esas infraestructuras digitales se desarrollen bajo tecnología china, ¿no? Parece que va a haber como un gran divide y yo empezaría a pensar en cómo desarrollo negocios en los próximos 10 años pensando en ecosistemas digitales diferenciados, ¿no? Hay un tercer actor por ahí que juega otro tipo de partida, que es la Unión Europea, ¿no?, que está jugando, como siempre, la partida de la regulación, ¿no? La regulación desde un punto de vista, a veces, de defensa del consumidor, de defensa del usuario, ¿no? Quizá no tiene la musculatura o la capacidad geopolítica, ni siquiera la capacidad económica, por decirlo así, ¿no?, como los 2 grandes gigantes, para generar infraestructura propia, pero sí que tiene capacidad de influencia e incidencia alrededor de la regulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta acta de regulación de los negocios digitales en Europa está pensando en medidas tipo que si yo uso Telegram, ¿no?, y tú, Hernando, usas WhatsApp, pues que nosotros 2 nos podamos comunicar sin que yo tenga que empezar a utilizar WhatsApp o tú tengas que empezar a utilizar Telegram, ¿no? Del mismo modo que si yo tengo Movistar y tú tienes, pues, Vodafone o tienes cualquier otro tipo de compañía de comunicaciones, pues cuando te hago una llamada la puedo hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, esas regulaciones marcan de algún modo cómo se van a desarrollar también los negocios digitales en el medio plazo, ¿no? Del mismo modo que todo el fenómeno de la protección de datos y la regulación de la protección de datos va marcando, ¿no?, cómo vamos a desarrollar negocios en este entorno. Y además, si queréis, le añadimos otro elemento, ¿no?, donde parece que la situación actual, ¿no?, estas noticias de marzo, es Larry Fink
de algún modo pronosticaba que la invasión rusa durara lo que durara, por decirlo de algún modo, ponía fin a esta lógica de globalización donde Internet ha tenido un rol, os diría que muy importante, ¿no? Entonces, nada, os quería dejar estas pinceladas un poquito de entorno, porque yo creo que como expertos en tecnología y como expertos en acompañar a grandes organizaciones que sois, yo creo que manejar un poco cuál es el territorio de desarrollo de negocio y de desarrollo de negocio digital es interesante. Recientemente, trabajando para el líder mundial en un sector industrial, bueno, pues toda la estrategia de datos la estamos armando país a país, continente a continente, y os diría que entorno a entorno, ¿no? Porque las posibilidades de relación de datos entre nubes en Estados Unidos y nubes europeas no son evidentes, ni posibles, ni sencillas, ¿no? Bien, yo creo que entender que esto va a ir a más, que esto de algún modo se va a fragmentar, que no es como la Internet que habíamos pensado en el año 95, como un territorio de abertura y de democracia y de, si queréis, de una cierta lógica de libertad. Bueno, pues eso va a modular también cómo vamos a desarrollar negocios digitales en diferentes partes del mundo, ¿no? El segundo elemento que también quería compartir con vosotros, y seguro que estáis familiarizados con la terminología, ¿no? Y que enlaza también con lo que podemos hacer en digital. Yo creo que eso lo sabéis perfectamente. Es muy difícil, os diría que tendiendo a imposible, planificar a 3 años vista o a 4 años vista qué va a pasar con una tecnología en concreto. No sé cuál es vuestra opinión, y me gustaría también, si tenéis preguntas, poderlo compartir con vosotros en la conversación que está prevista, ¿no? Pero yo sí os pongo sobre la mesa qué va a pasar con blockchain y con las digital currencies y con los NFTs y de algún modo, ¿no? con estos elementos, ¿no? de transacción de intangibles en el entorno digital, pues en los próximos 6 u 8 meses yo creo que nadie lo sabe. Todo el mundo visualiza que blockchain es una tecnología con capacidad disruptiva. Dónde y cómo va a cuajar esa tecnología disruptiva es algo que no sabemos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, y en el territorio digital más que en ningún otro territorio, la planificación estratégica está muerta. Solo tiene sentido tener una visión y una mirada a largo plazo, si queréis, estratégica y digital, y solo tiene sentido estar metido y empezar a hacer proyectos con un tipo de recorrido mucho más corto, ¿no? Proyectos que nos permitan estar aprendiendo cuál es la evolución de esas tecnologías que tienen capacidad disruptiva. Y esto enlaza mucho con el tipo de entorno en el que estamos, ¿no? Un entorno donde ya no podemos hablar de volatilidad, sino que estamos hablando de alta fragilidad, ¿no? Que os voy a contar yo, que tenemos una guerra abierta a 1.500 kilómetros de donde estoy yo ahora, ¿no? Te genera pues entornos que ya no hablamos de incertidumbre, ¿no? Hablamos de ansiedad, ¿no? Nadie sabe si este invierno en Europa se va a cortar el gas, si Rusia va a hacer un corte de gas en octubre o en noviembre, con lo cual puede poner en situación de alto riesgo la industria alemana, y sabéis que es el motor de Europa, ¿no? Hablamos ya no de un entorno de alta complejidad, sino de un entorno no lineal, ¿no? Tendiendo a caótico, es decir, las decisiones que vamos viendo y que se toman, incluso las circunstancias que dificultan, ¿no? De golpe y porrazo resulta pues que no hay contenedores para traer materias primas, o resulta que la guerra en Ucrania pues hace que se pueda generar una hambruna en Oriente Medio y en África, ¿no? Y en un territorio donde ya es más que hablar de ambigüedades, hablamos de incomprensibilidad, ¿no? Y es muy difícil para los equipos directivos, para las personas que toman decisiones, siquiera entender el metaverso y qué es un NFT, ¿no? Y qué es ¿no? ¿Qué son estas autoridades distribuidas que te acaban validando una determinada operación y que no está centralizada? O sea, son modelos bastante, ya no solo complejos o ambiguos, sino incomprensibles, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos, ¿no? Entender estos elementos de cómo se están también tomando decisiones empresariales y acompañar a los directivos a la toma de esas decisiones y intentar clarificar, ¿no? Ni que sea por partes, ¿no? Determinados ámbitos, yo creo que eso aporta valor, ¿no? Pero es el segundo elemento de entorno que os quería compartir, ¿no? La tercera idea que también quería compartir con vosotros es que Internet se mueve de algún modo como por ciertas, ¿no? Ahora estamos hablando de Web3,
cuando yo os hablaba de mis historietas de abuelete, ¿no? Os hablaba de Web 1.0, ¿vale? Al final es un entorno pues que ha habido unos cuantos que lo han hecho muy bien, pero ya nadie se acuerda de Netscape o nadie se acuerda de algunos de los players que en aquel momento lideraban esta Internet de la lectura, por decirlo así, ¿no? Donde tú lo único que podías hacer era consultar determinados contenidos y que, bueno, fue evolucionando para incluso poder operar, pero no en plano de igualdad desde un punto de vista de usuario, ¿no? Como os decía, para el 2005, 6, 7 más o menos se produjo la eclosión de la 2.0. Estábamos hablando en la 1.0 de una Internet ocupada por 800, 1.000 millones, como mucho, de ciudadanos del mundo, ¿no? Que estaban utilizando de una forma más o menos pasiva Internet. Pasamos a la explosión de la 2.0, donde más o menos hay pues, unos 5.000 millones de personas conectadas que con un uso inteligente de la tecnología pueden generar contenido, opiniones, emociones e influyen en decisiones de compra, influyen en decisiones de todo tipo, ¿no? En decisiones políticas y se hace un uso muy intenso de estos espacios, ¿no? Para influir y para manejar criterios, bueno, de una forma, diría que muy líquida, ¿no? Que con poco fundamento, que en muy pocos caracteres estás lanzando grandes mensajes, ¿no? Que dejan huella o que generan comportamientos, ¿no? Una web 2.0 que nació como muy hippie, si queréis, si me lo permitís, no sé si alguien ha leído o ha visto el Cluttering Manifiesto, que fue la génesis de la 2.0, que además es un movimiento que nació en Berkeley, ya os digo, a principios, justo después de la explosión de la burbuja de la 1.0, y que ha acabado pues en una 2.0 centralizada y dominada por grandes players que están tomando y sacando provecho de nuestras conversaciones y nuestras interacciones, acumulando ingentes cantidades de datos y de tecnología asociada a la inteligencia de esos datos, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Pues os voy a contar, ¿no? Lo sabéis perfectamente, ¿no? Vamos hacia esa lógica de Web3, donde, bueno, lo que estamos es acabando de completar la experiencia de Internet, ¿no? Internet no sea un complemento a la realidad física, sino que al final la realidad se convierte en una realidad digital donde el complemento sea la realidad física, ¿no? Que es un poco hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hacer una vida, si queréis, o tener un conjunto de experiencias plenas en un entorno puramente digital y que las experiencias físicas pues sean complementarias a esas experiencias plenas. Y lo comentaré en la siguiente, no me quiero anticipar, pero las oleadas disruptivas también se mueven alrededor de qué players son capaces de algún modo de generar, ¿no? Pauta y de generar caminos y al final, ostras, yo cuando estudié el MBA, ¿no? Y cuando estudié Administración de Empresas, pues los referentes empresariales, las empresas que eran referencia, eran las empresas que dominaban el siglo XX, ¿no? Y todos hablábamos de Jack Welch y de General Electric y de un conjunto de empresas que estaban dominando el mundo y que hacían los negocios de una determinada manera, ¿no? Hoy, ¿no? Las oleadas están dominadas por un conjunto de empresas que hacen las cosas de otra manera, ¿no? Que son empresas, a veces las llamamos puramente digitales, ¿no? Y son las empresas que de algún modo nos enseñan o nos muestran qué es lo que podemos hacer como empresarios y que también están marcando cómo se comportan y a qué nos estamos acostumbrando como usuarios, ¿no? Os he puesto en la parte de arriba, ¿no? Los cuatro GAFA, no me he metido en el lío de meter a los chinos, ¿no? De Alibaba y compañía, y un viejo rockero, ¿no? Como Microsoft, que a mí me parece que desde el punto de vista tecnológico es la compañía que mejor ha ido aguantando, ¿no? Comparado con otras tecnologías, con otras compañías que podíamos situar en el mismo horizonte temporal, ¿eh? Apple también la podríamos situar ahí, pero yo creo que Apple tiene una segunda vida cuando la refunda Steve Jobs, ¿no? Y luego Google, Amazon y Meta, que todas estas han sido muy capaces de en cada oleada encontrar su espacio, ¿no? Ahora parece que Facebook quiere liderar la 3 y las otras un poco se lo están mirando, pero bueno, ya habéis oído también, ¿no? Creo que Apple está trabajando muy
fuerte a dispositivos que nos permitan esa hibridación, ¿no? De realidad virtual, realidad física o analógica. Ostras, no está nada mal lo que está haciendo Microsoft alrededor de los digital twins, ¿no? Que es ese complemento digital a una realidad empresarial, ¿no? O productiva compleja. En fin, ¿no? Estos yo creo que siempre están ahí de algún modo moviendo bien y moviéndose bien en ese territorio. Pero me interesan también duplas, ¿no? Que os he puesto aquí, que son capaces de algún modo de revolucionar, ¿no? Un sector concreto, ¿no? Os he puesto Spotify y Netflix, pues ya lo habéis visto, ¿no? Cómo han sido capaces de revolucionar la industria de contenidos. Todo el mundo habla de la uberización del sector automoción. Nosotros hemos tenido la suerte y la ventaja de poder trabajar con el grupo Volkswagen desde hace unos cuantos años y yo recuerdo las primeras conversaciones allá por el 2015, tampoco hace tanto, donde el grupo Volkswagen o los directivos del grupo Volkswagen te decían, Josep, esto que explicas de digital está muy bien, pero ¿sabes qué? Nosotros hacemos carros y los carros hay que hacerlos y bueno, el digital pues quizá para la venta, ¿no? Bueno, pues 4 años después Volkswagen cambió su propósito y por primera vez en sus décadas de historia, ¿no? Desapareció la palabra coche y la palabra fabricante, ¿no? De su propósito y fue sustituida por ofrecer soluciones de movilidad, ¿no? Pues hay duplas, ¿no? Tesla con la electrificación y con la inteligencia y la conectividad asociada. Al final Tesla es software con ruedas, ¿no? Pues está marcando pautas de transformación y oleadas de transformación de sectores muy enteros, ¿no? Nosotros a nuestros clientes siempre les aconsejamos de algún modo que visualicen, que estén muy atentos a quién está de algún modo disrumpiendo, más allá de los grandes players digitales que siempre están jugando la partida, ¿no? ¿Qué grandes players están disrumpiendo o qué startups están visualizando que tienen capacidad o la posibilidad de hacer las cosas diferente y de al final ofrecer una propuesta de valor basada en otro tipo de principios que acaba resolviendo las necesidades que tiene un usuario, ¿no? Por eso insisto tanto en que es muy importante entender al usuario, a los comportamientos, ¿no? Y luego utilizar la tecnología inteligentemente para resolver eso. Estoy seguro que tiene más inversión en tecnología o se invierte más en tecnología el grupo Volkswagen que Tesla o que Uber, pero en términos de 10 veces más seguramente, ¿no? No, esto no va a peso, ¿no? Esto va a un uso inteligente de esa tecnología para resolver los problemas de negocio que estás enfrentando, ¿no? Yo os he puesto por debajo 3 players más nuevos, ¿no? Nubank yo creo ¿no? Que en la región, en LATAM, pues lo está haciendo muy bien. Veremos hasta dónde le da, ¿no? Pero desde luego se ha posicionado muy bien, resolviendo de una forma muy sencilla problemas de bancarización en un continente como Latinoamérica. Y os he puesto también HelloFresh, ¿no? Porque este es una startup alemana, es un bichito, ¿no? En el sector alimentación, que parece que no esté pasando nada, pero que en noviembre pues consiguió estar en el DAX, que es el índice de referencia de la bolsa alemana, con unas valoraciones que empezaban a sonrojar a los principales players de alimentación europeos, ¿no? Y luego los dos ejes. ¿Sí? Perdona, no, Josep, digamos varias reflexiones. Una, ver un nombre de una empresa gestada por un colombiano. Yo creo que eso nos llama, digamos, a un orgullo y ver el tema. Y como decimos siempre, que aquí en el trópico no nacemos con succionador de neuronas y que soñarlo es empezar a creerlo. Entonces, así como hablabas de las empresas del pasado, de un Exxon, de un Mobil, de un General Electric, y que era casi imposible pensar que en Colombia o en Latinoamérica se pudiera crear este tipo de compañías, pues es un orgullo ver un Nubank, ver compañías de Argentina como un Mercado Libre, como un Globant, este tipo de compañías. Entonces yo creo que eso abre la mente. Claro, eso es muy bueno lo que dices, Hernando, porque cada oleada genera cartas y cada oleada genera partida. Y la tecnología es accesible y no es especialmente cara. Así que si tú tienes mano nueva y tú tienes cartas nuevas, tú tienes la capacidad, me da igual donde estés, de generar un modelo de negocio que pueda disrumpir un sector concreto, ¿no? Y eso pasa más por atreverse, pasa más por una mentalidad, pasa más por una cultura, por una forma de mirar, por estar muy atento a oportunidades de mercado, a comportamientos de los usuarios, que no por la propia tecnología.
Eso es clarísimo. Y otro logo ahí que me impacta mucho y que creo que es el único que sobrevive en las 3 fotos, como dices tú, el Rolling Stone de la tecnología. Microsoft, digamos, para nosotros es una gran apuesta. Como Neoris, digamos, y nos hemos convertido en uno de los principales partners de Microsoft a nivel Latinoamérica en varias cosas, y sobre todo en esto, en las oleadas disruptivas. Hablabas tú ahorita del Digital Twins, hablábamos hace unas semanas del tema de sostenibilidad, todo el tema de Developer Velocity. Entonces o sea, muy interesante ver esa foto ahí porque de alguna manera en Neoris le estamos apostando a eso. Es decir, no tenemos la capacidad de invertir para generar tecnologías propias y disruptivas, pero sí somos un aliado muy cómodo para una empresa como Microsoft, y la semana pasada están haciendo el lanzamiento a nivel mundial de la nube de sostenibilidad y ya somos uno de sus principales jugadores. Están lanzando el tema de Digital Twins y nos convocan como uno de los principales jugadores del tema. Entonces yo creo que eso también nos valida. Luego hay algo con Amazon, pero muy incipiente, pero digamos que sí tenemos una apuesta muy fuerte hacia Microsoft, y verlo en ese lugar me parece interesante. Entonces, siempre has hablado de eso, de cómo ha sido ese Rolling Stone de la tecnología. Cuéntanos un poquito de esa visión que tienes y validar esa Yo creo que apuesta. yo no quiero poner otros nombres en la ecuación, ¿no? Pero ya sabéis con quién competía Microsoft. Y de algún modo como el único que ha sido capaz de aguantar las oleadas de los nuevos players, ¿no? Ha sido Microsoft. El resto, yo creo que evidentemente, ¿no? Todo el mundo está en la partida, ¿no? Pero creo que no con capacidad de liderazgo, ¿no? Microsoft se posiciona muy bien en un espacio de empresa, por decirlo así, igual que los otros de algún modo se han situado, especialmente Apple, ¿no? En un espacio más de uso particular o de uso personal, y desde el uso personal ha ido conquistando espacios o territorios empresariales, pero fundamentalmente está en el espacio personal, y Microsoft pues, se ha posicionado muy bien en el espacio, ¿no? corporativo empresarial, y desde ahí tiene la habilidad de irse reinventando, hacer compras muy inteligentes y quizás sin grandes anuncios de grandes liderazgos de determinadas tecnologías, sí que está siendo capaz de siempre estar ahí, estar el 2-3, estar el 1, el 2-3, estar el 1, el 2-3, ¿no? Y yo creo que además tiene un magnífico liderazgo actualmente, ¿no? Y eso también explica muchas de las cosas alrededor de Microsoft. Yo quería también incidir en cuando estábamos hablando de esta tercera oleada, ¿no? Y os he puesto dos imágenes. Yo creo que hay, por un lado, ¿no? Cómo esta evolución, si queréis, de la web social, de esta web de contenidos, de intercambio, de emociones, de relaciones entre nosotros, ¿no? Va profundizando en ese espacio de la virtualidad, ¿no? En ese espacio que le llamamos el metaverso, ¿no? Donde seguramente también habrá muchas opciones fallidas, ¿no? Creo que este espacio de la 3.0 se entiende muy bien desde el mundo del gaming. Yo creo que es donde realmente entiendes cuál es el potencial y entiendes muy bien cómo las personas, cómo los usuarios, cómo los clientes se diferencian, se realizan emocionalmente en ese tipo de espacios, ¿no? Una buena conversación con un buen amigo directivo de Volkswagen, ¿no? Hace unas semanas me decía, Josep, he entendido esto de la 3.0, ya lo he entendido. El otro día mi hija me pidió un bolso Louis Vuitton, su hija tiene 14 años, y claro, digo, hostia, un bolso Louis Vuitton, esto no me va a llegar, no me va a llegar. ¿No? Dice, pero no, papá, yo quiero el bolso Louis Vuitton para este juego, que cuesta tanto. Yo solo quiero. El otro no me interesa, es carísimo. No. Yo quiero para este juego, ¿no? La réplica en el metaverso de ese bolso Louis Vuitton, porque es donde lo quiero tener. El otro no me interesa ir por la calle con ese bolso, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que nos reafirmemos, ¿no? Personalmente, y eso es a lo que creo que hay que estar al tanto, ¿no? Cómo las personas completamos nuestras experiencias, nos satisfacen determinadas cosas en un entorno, ¿no? Que no es el entorno analógico, sino que es el entorno virtual, y cómo reaccionamos y qué cosas hacemos, ¿no? Para conseguir esos objetivos que tenemos, o para conseguir o para cubrir esas necesidades, si queréis, o esas experiencias en esos entornos, ¿no? Centrarse en los comportamientos es mucho más importante que centrarse en la tecnología, ¿no? Y no quería dejar de lado, para mí, una tercera
una segunda reflexión alrededor de si Internet ha evolucionado simplemente, si queréis, bastante más complejo, pero porque es un espacio que ha sido ocupado por 5.000 millones de personas, pues Internet va a evolucionar por narices cuando esté ocupado por 50 billones de dispositivos. Es que es evidente que el bicho va a mutar, ¿no? Y que el entorno digital que nosotros conocemos está mutando de una forma muy intensa porque todo el entorno físico se está digitalizando, ¿no? Que es esta oleada de la Internet de las cosas y del montón de dispositivos conectados a tiempo real, que de hecho va a hacer que de una forma completamente inconsciente estemos conectados, ¿no? El hub que hasta ahora lo ha explicado todo es el móvil, ¿no? A medio plazo, y yo creo que eso, si ¿no? Los que estáis en tecnología lo visualizáis perfectamente, sabéis tranquilamente que en unos cuantos años no necesitaremos el móvil para estar absolutamente conectados, ¿no? Y en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier situación, ¿no? Otra cosa es si vamos a querer estar tan conectados, ¿no? Pero ese es otro debate. Y esto nos lleva a esta lógica de la hiperconectividad, ¿no? Los modelos 5G que están exploratorios, esta capacidad de tener conectividad a nivel global, que seguramente es lo que os decía, aquí va a haber una partición de redes como nunca vista, va a haber una batalla por el desarrollo tecnológico. Al final esto de la IoT, de la Internet de las cosas, ¿no? Es como un triángulo que juega alrededor de 3 patas, ¿no? Como un taburete de 3 patas, ¿no? Por un lado necesitamos la infraestructura 5G, por otro lado necesitamos los dispositivos, ¿no? y los mecanismos, si queréis, más de las petitas piezas de hardware que nos permitan digitalizar cualquier tipo de entorno físico, y por otro lado necesitamos avanzar en herramientas de inteligencia artificial que nos permitan la gestión a tiempo real de una cantidad ingente de datos, ¿no? Pero este es otro de los conceptos que quería compartir con vosotros, ¿no? Y, como siempre, a mí la mirada que me gusta es, ostras, ¿y esto qué impacto va a tener, no? Pues fijaros dónde estamos viendo el impacto del 5G, ¿no? De algún modo podríamos, ¿no? Si os lo resumo mucho, y permitirme que es una conversación rápida y que me quede un poco arriba, ¿no? Pero al final yo me imagino metaverso, ¿no? Qué capacidad tiene de incidir en el comportamiento de nuestro y de los usuarios y de los consumidores, y me imagino cómo 5G va a tener un impacto muy fuerte en la industria y en la forma en que cómo generamos bienes y servicios, ¿no? Un poco, yo creo que va a ir un poquito por ahí, ¿vale? Y nada, y esto lo conocéis perfectamente seguro, pero lo que me interesa, el mensaje alrededor de esta revolución tecnológica, no es tanto las tecnologías concretas que os las conocéis, sino que esto es un no parar. También lo sabéis perfectamente. Es decir, la capacidad que tengáis de desaprender y reaprender va a ser clave en vuestro futuro profesional y lo veis y lo vivís. Y esas mismas capacidades, esa misma actitud, ¿no? Ante esta sensación de cambio, ¿no? Constante, ¿no? Y de una cierta inestabilidad, porque prácticamente no hay tiempo de que se consolide una tecnología, por decirlo así, que ya estamos hablando de la siguiente, ¿no? Vivir esto con una cierta alegría, incluso os diría con una actitud, ¿no? Positiva, ostras, es una de las claves de poderse mover tranquilamente en estos escenarios de alta transformación, ¿no? Esto es un poco lo que os quería compartir alrededor de ideas, y que luego en la conversación, luego me quería ir a 4 cosas, como os decía, 4 capacidades estratégicas que todo el mundo está desplegando. Yo creo que todas las empresas del mundo están absolutamente obsesionadas con cómo manejo los datos, cómo convierto, ¿no? Cómo me convierto en una organización datacéntrica, cómo servitizo mi propuesta de valor, ¿no? Y cómo genero nueva propuesta de valor. Cómo insiero, ¿no? Cómo mi organización es una organización innovadora, ¿no? Y qué ecosistema de alianzas genero porque me permita ir más rápido, ¿no? Yo creo que son 4 vectores desde un punto de vista de capacidades estratégicas que todas las compañías están intentando atacar, ¿no? Me voy un poquito a la parte de los datos, si queréis, porque además seguro que es un tema estrella para vosotros, ¿no? Solo quería compartir en este viaje, ¿no? de las organizaciones, de las compañías, en convertirse en datacéntricas, en manejarse, ¿no? En saber manejar la cantidad ingente de datos e incluso en empezar a datificar sus modelos de negocio, sus modelos de relación
para poder ser más eficientes y para poder ser más inteligentes generando servicios y generando ventas y generando mercado, ¿no? Los dashboards de información, toda la inteligencia asociada, ¿no?, a los modelos de relación con cliente es una de las claves. Me permito compartir con vosotros el frame con el que nosotros trabajamos modelos de IoTización, que es cómo empiezas a servitizar un entorno que está empezando a crecer exponencialmente, que es el entorno B2B, este entorno especialmente en entornos más fabriles, si queréis, más de producción tangible, cómo están empezando a digitalizar su producto, ¿no? Y están jugando con un trinomio que a mí me parece muy, muy interesante, que lo hablaremos un poquito en la parte de servitización, que es como juego con ese trinomio de producto, servicio, experiencia, ¿no? Y luego os haremos una pequeña pincelada y también en la conversación, si queréis, lo hablamos, ¿no? Y finalmente, al fin, la historia de los datos ya sabéis cuál es y lo conocéis perfectamente. Es cómo trabajamos, ¿no? Aquí yo os ofrezco la metodología con la que nosotros estamos trabajando estos temas, ¿no? Pero que al final lo que me interesa es el caso de uso, ¿no? Es cómo a través de los casos de uso yo puedo estirar y puedo realmente activar esos almacenes, esas nubes de datos, esos lagos de datos que yo ya he sido capaz de generar, cómo realmente los exploto, ¿no? Cómo busco casos de uso que me estén dando ventaja competitiva. Por eso, otra vez, la obsesión con la oportunidad, ¿no? La obsesión con el mercado, la obsesión con el cliente, ¿no? Y al final, cómo los construyo a través, pues, del journey y de mis modelos de relación, ¿no? Porque al final la inversión que haga en datificar, la inversión que haga en construir esos data lakes con los que yo quiero, ¿no?, generar un activo de desarrollo de negocio a futuro, ¿cómo lo muevo, no? Lo tengo que mover alrededor de múltiples casos de uso que me ayuden a generar ventaja competitiva, ¿no? Y evidentemente lo que os decía, ¿no? El segundo elemento donde está todo el mundo intentando buscar ventaja es cómo soy más rápido generando novedades, generando diferencias en el mercado, ¿no? Y este trinomio que os decía, ¿no?, especialmente, por ejemplo, en un entorno como el de Volkswagen, con el que trabajamos, un coche y un diseño cuesta lo que cuesta generarlo y alrededor de producto tú tienes unos determinados tiempos. Yo puedo ser más rápido sobre un producto básico si lo que empiezo es a generar determinadas soluciones, ¿no?, más basadas en software. Ahí puedo ser un poquito más rápido generando novedades y generando o capturando oportunidades o nuevas necesidades que quiero satisfacer o nuevos mercados que puedo capturar, ¿no? Y todavía puedo ser más rápido, ¿no?, si empiezo a pensar con lógica de experiencia, ¿no? Y si juego bien este trinomio, ¿no?, si juego bien este triángulo de producto, servicio, experiencia, sobre la base de un producto que quizás necesito 2, 3, 4 años para desarrollarlo, yo le puedo alargar la vida generando capas de valor basadas en servicio y todavía le puedo alargar más la vida si soy capaz, ¿no?, y de una forma ágil generar situaciones de experiencia diferentes en relación a ese producto, ¿no? Yo creo que eso es uno de los ejes en los que la mayoría de las compañías están trabajando y están obsesionadas, ¿no? Aquí os propongo un poco la metodología con la que nosotros trabajamos, pero para todo esto es clave que la organización, que la empresa, ¿no?, esté con lógicas de innovación, con lógicas de innovación permanente, que se maneje bien en los 3 escenarios de la innovación, que se maneje bien en la innovación incremental, que se maneje bien en la innovación disruptiva y que se maneje bien en la innovación radical. Fácil de decir y difícil de ejercer y de ejecutar, pero es bueno, ¿no?, que la organización sepa trabajar a diferentes velocidades, ¿no? Y este es otro de los retos que tenemos la mayoría de los managers y que muchas veces las culturas organizativas soportan mal, ¿no?, estos diferentes ritmos de evolución y de transformación a los que nos lleva la digitalización, ¿no? Y el último que quería también comentar con vosotros alrededor de estas capacidades es, ostras, al final una empresa será lo que será en función del ecosistema que ha sido capaz de construirse a su alrededor, y ese ecosistema pasa pues por los partners tecnológicos que tenga, por las startups que sea capaz de atraer a su alrededor, ¿no? Esas lógicas de los venture builders corporativos, de los ventures también, de los venture capital corporativos, ¿no?, que bueno, de una forma más rápida, ¿no?, de los M&As cada vez más intensos, en fin, de una forma, ¿no?, de los ecosistemas también, si queréis, de investigación o de innovación con los que estoy relacionado. Ahí Colombia yo sé que ha hecho, por ejemplo, esfuerzos, ¿no?, en ir generando ecosistemas de innovación y de emprendimiento
bueno, estar para las empresas es vital, estar relacionado con esos ecosistemas para así justamente, ¿no?, poder dar respuesta de una forma muy rápida a estos 5 fenómenos o estos 5 elementos de contexto que os he compartido, ¿no? Y para ir acabando un poco y para también ir a la conversación, ¿no? Ostras, y todo esto, ¿cómo lo manejamos, no? Todo esto que como managers, al final yo necesito traerme todo este discurso, todo este conjunto de conceptos a herramientas de gestión, ¿no? Yo necesito gestionar porque al final necesito garantizar que tengo un EBITDA sólido, que estoy capturando el mercado que quiero, que estoy facturando lo que necesito y que soy sostenible a medio y largo plazo, ¿no? Pues al final el tema es cómo somos capaces, ¿no?, de acelerar nuestro negocio para adaptarnos al cambio. Esto no va de tamaño, esto no va de ser muy listo y estar parado, ¿no? Esto va de moverse, esto va de capturar rápidamente qué es lo que está pasando en mi entorno competitivo, en mi entorno de mi mercado, en mi entorno sectorial, si quieres. Identifica rápidamente cuáles son las variables clave, convertirlas en oportunidades y ir a por ellas, ¿no? Nosotros, el mindset con el que siempre trabajamos es, el primer elemento es tener claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es lo que os decía, la fiesta de la digitalización alguien tiene que pagarla, ¿vale? Y para pagarla quiere decir que tenemos que atacar un conjunto de objetivos estratégicos de negocio que tengan sentido. Luego esto lo vamos a desplegar alrededor de 4, ¿no?, ejes de digitalización claves. Ostras, me voy a ir a fondo, ¿no?, con estrategias que me ayuden a la autoridad, al crecimiento, a la generación de ecosistemas de relación con el entorno, ecosistemas web, contenidos, CMS, bueno, sabéis perfectamente los de tecnología, marketplace, en fin, sabéis perfectamente qué tipo de entornos estamos hablando, cómo estabilizo modelos de relación omnicanal, incluso os hablaría ya no solo de omnicanalidad, sino de omniexperiencia, ¿no? Cómo hago y cómo utilizo a fondo el entorno físico o analógico y el entorno digital, pero capturando, no se me corten los flujos de información, que lo que me pasa en digital no está relacionado con lo que me pasa en el mundo analógico. ¿Cómo hago que al final yo consiga un modelo de relación con el cliente omnicanal y que le pueda servir sus necesidades de una forma correcta? ¿Cómo busco generar nueva propuesta de valor? ¿Cómo busco disromper, evolucionar mi propuesta de valor actual? Y cómo busco, ¿no?, áreas de eficiencia y de automatización que me puedan permitir ser más flexibles y ágiles. Y para conseguir trabajar en estos 4 ejes, yo necesito 3 habilitadores clave, ¿no? Tecnologías asociadas, es evidente, es uno de los habilitadores principales. Sin tecnología no pasa nada y ahí, ¿no?, como Neoris estáis en la parte buena de la partida, así que felicidades, ¿no? ¿Cómo genero nuevas capacidades organizativas? Y una vez más, cuando hablamos de capacidades, es imposible ser una organización datacéntrica si cuando miras en el organigrama y en la organización, pues no hay nadie que sepa de datos. O el que sabe de datos está al 4.º nivel, ¿no?, de la organización. Es que es imposible, ¿no? Tú necesitas nuevas capacidades, ya no solo nuevas competencias, sino equipos enteros nuevos que tengan capacidad para atacar los modelos y de crecimiento que buscas, ¿no? Y una cultura que permita esta transformación, ¿no? Bueno, os he traído algunos frames también para compartirlos, pero en el fondo estamos hablando de estas, o yo quería explicaros estas 10 cosas, ¿no? 5 ideas de entorno que me parecía que tenía sentido compartir con vosotros, 4 capacidades estratégicas que creo que son la obsesión de la mayoría de compañías que yo conozco, y un frame, ¿no?, un modelo que ayuda a la aceleración de estas empresas. No sé, Hernando, si tienes preguntas, cuestiones. Nada, Josep, por mi parte absolutamente espectacular, es decir, agradecerte la presentación, tu compañía, la visión, el optimismo que nos irradias con esto. Yo llevo pues más de 5 años oyéndote casi que a diario, con lo cual, y todavía me sorprendo de ver estas grandes posibilidades que da y de verdad como los clientes todavía están en pañales en lograr entender estas posibilidades que el mundo digital les trae y les va a traer y sobre todo lo que siempre has dicho, una frase que me encanta, cómo capturar valor, ¿no? Cómo estas metodologías y cómo este tipo de cosas ayudan a capturar valor. Yo creo que aquí ya no es de hacer plata, de generar utilidades, sino es realmente generar y capturar valor y sobre eso espectacular. Pues yo muy agradecido por tu compañía, por tu tiempo, por la ilustración que nos has dado
Y nada, pues la promesa es abrir debate para todo el equipo y para todos los invitados y a partir de este momento pues se abre el panel de preguntas. Entonces, hay una que nos la habían hecho desde la semana pasada, con lo cual creo que será la primera. Milton, tú desde la semana pasada ya tenías una inquietud, con lo cual abres plaza preguntándole a Josep las inquietudes que tenías acerca del tema de agilismo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, perfecto. Perfectamente. Buenos días, pues, primero, mil gracias por el espacio, por compartir tu visión y tu conocimiento desde que se planteó esta sesión y unido quizás con algunas cosas que he venido revisando. Casi que la pregunta está atada a cómo le ayudamos a nuestros clientes a dar ese salto y cómo identifica uno rápidamente la madurez que tenga cada cliente, que finalmente hay tantas cosas que están alrededor de lo que puede ser transformación digital, que uno ya no sabe en dónde lo orienta. De hecho, he estado últimamente muy metido con el tema del metaverso y a mí personalmente digo, bueno, entonces seguimos hablando de conectar las cosas a internet o mejor definamos cómo saltamos de una vez al metaverso. Ya cuando hay, no sé, réplicas de líneas de producción, inclusive vi una de vehículos que permitía simular cambios en el proceso y todo eso, digo, ya creo que el internet de las cosas ya pasó quizás a algo que ya no hay que estar mirando, sino pegar el salto al metaverso en cualquier concepto. ¿Qué opinas ahí? Mira, Milton, yo creo que una de las dificultades mayores que tenemos, ¿no?, cuando estamos dando apoyo a nuestros clientes es que lo que les estamos aconsejando es que tengan diferentes frentes abiertos a la vez. Y eso las organizaciones convencionales lo llevan muy mal, porque sus modelos de generación de caja y sus modelos de generación de negocio es muy de foco. Es decir, yo fijo, ¿no?, un tema concreto, pongo foco en ese tema y a base de hacerlo cada día mejor y de ser muy radical, ¿no?, desde un punto de vista de que no me despisto de eso, yo capturo negocio, ¿no? Y claro, nosotros les estamos proponiendo que eso está bien, pero que eso lo tienen que combinar con actitudes, si quieres, más exploratorias, ¿no? Más de empezar a investigar, empezar a visualizar nuevas formas de desarrollar negocio que quizás no están más maduras o que no están tan maduras como las formas convencionales. Y esa es la gran dificultad que tenemos, ¿no? Para hacer eso, yo creo que la primera recomendación es, uno, trabajar desde un punto de vista de empezar a fijar objetivos, ¿no?, y horizontes de desarrollo de negocio que tengan ritmos de trabajo diferenciados. Y entrar en una cierta terminología. Yo no quiero hablar del metaverso, no quiero hablar de Web3 en ninguna compañía, sino hablo primero de qué vamos a buscar, qué objetivos tenemos y hacia dónde queremos ir como compañía. Nosotros estamos apoyando en determinados temas al grupo Volkswagen y a otros en temas de metaverso. Pero para mí lo primero es entender, ¿no?, bien claro qué objetivos tienes este año, dónde quieres llegar en 3-4 años, qué tenemos a medio plazo, y entonces a partir de ahí yo te deconstruyo, si quieres, lo que significa el verso o puede significar el metaverso para ti o esta Web3 para ti, y empezamos a ver cómo lo puedes explorar, qué te va a dar de resultado a corto plazo y qué te va a dar de resultado a medio y largo plazo. Porque tampoco no puedo acompañar a ese directivo diciéndole que haciendo una acción en el metaverso va a conseguir los resultados de este año, porque eso va a ser imposible, ¿no? Entonces tengo que combinar eso. Entonces la respuesta es, Milton, uno, tener muy claro siempre, estar muy enganchado, muy pegado a los objetivos de negocio y estratégicos de esa compañía. Y dos, ayudarles a gestionar, que es muy múltiples realidades a la vez y múltiples ritmos de compañía a la vez. Y eso es lo que peor llevamos y lo que peor llevan los managers, ¿no? Porque en el fondo están gestionando como varias compañías en una, ¿no? Tienen que gestionar el modelo de negocio tradicional que les sigue manejando y llevando plata a la caja. Y eso es importante que no pare, porque al final es lo que nos paga las facturas a todos y es lo que nos paga los bonos a todos, ¿no? Y en paralelo hay que empezar a trabajar en la exploración, ¿no?, también articulando modelos de management y de gestión
claros, pero hay que empezar a poner sobre la mesa lógicas más exploratorias. Y por último te diría que hay el gran reto que tenemos al manejar, ¿no?, esos objetivos estratégicos de negocio y esos diferentes ritmos y velocidades de la compañía, es que todo eso además lo tenemos que hacer a mayor velocidad de lo que lo venimos haciendo. La explotación tiene que ser más rápida y la exploración tiene que ser más rápida, ¿vale? Y ese es el otro gran elemento, ¿no? ¿Cómo les ayudamos a ser más rápidos, ¿no? Y ahí es donde entran en juego las metodologías, la hibridación de equipos, poner al servicio de esas compañías equipos con altas capacidades, y es un poco, ¿no?, donde podemos aportar muchísimo valor. También hay que convencerles de que los partnerships no tienen que ser partnerships para generar, de algún modo, para trabajar en procesos o en partes de negocio maduras, que es a lo que están acostumbrados. O sea, suelen externalizar, por decirlo así, ¿no? Grandes compañías suelen externalizar territorios maduros de sus operaciones, ¿no? Que eso está bien, pero eso no es lo que tienen que hacer. Seguramente tienen que empezar también a externalizar territorios de exploración, donde con otros partners y con otro tipo de capacidades pueden ser más rápidos, ¿no? Así que yo te lo resumiría en objetivos, diversidad desde un punto de vista de que van a tener que manejar varios negocios en uno, ¿vale? Y velocidad, ¿no? Para mí son un poco las tres variables en las que les podemos ayudar. No sé si te contesto, Milton. Sí, claramente. Muchas gracias, Joseph. Joseph, con Milton en algún momento hay un compromiso. Milton, de los muchos clientes que maneja un cliente que comparte contigo en Costa Rica, que por temas de confidencialidad no puedes mencionar, pero yo creo que es un ejercicio espectacular. Es decir, ese cliente que se tiene desde Costa Rica, donde se está trabajando desde Roca Salvatella en ayudarle a pensar los nuevos modelos de negocio y cómo un Neoris, que es su proveedor tecnológico, puede llegar a implementar eso, porque puedo estar diciendo una barbaridad, pero yo creería que hoy en día es muy difícil pensar en un nuevo modelo de negocio que no lleve detrás una implementación tecnológica, un nuevo Es modelo imposible. operativo, ¿no? Yo creo que no Es hay, o imposible. sea, no por Es correo, por imposible. cartas, o por eso no se puede hacer todo yo creo que lleva un tema. Entonces, yo creo que eso nos da un valor enorme y ojalá en el momento que ya puedas poner encima de la mesa esos nuevos modelos de negocios. Milton, me ha tocado tenerlo amarrado porque dice, yo quiero hablar con Joseph, yo quiero ver cómo está viendo este cliente, y creo que sería un modelo muy interesante, pero bueno, cuando esté avanzado y el modelo de confidencialidad te lo permita, estaríamos en eso. Bueno, excelente, Milton. Milton ganó premio por esta pregunta, tiene ya desde la semana pasada, entonces en el tema. Bueno, seguimos con preguntas abiertas. ¿Quién más quiere intervenir? No sean tímidos, muchachos, aprovechen que es una oportunidad de oro. Leonardo Gómez, anoche tenías algunas inquietudes que querías preguntarle a Josep. Pero lo que pasa es que pueden aburrirse porque es de fútbol. ¿Cómo va a ser el fútbol en el metaverso? Es decir, qué estás pensando? ¿Cuál es el No, futuro del fútbol en el metaverso o qué estás pensando? yo sé, yo Dime. tuve la fortuna de tener una charla ahí contigo específica del tema del Barcelona. Y sé que Sí. aquí hay muchos futboleros en esta audiencia. No sé si de pronto nos pueda, o más bien les puedas contar a ellos cómo fue ese acompañamiento que lideraste tú en el frente de marketing en el Barcelona, ¿no? Y cómo esto, pues, atado a un tema de transformación digital, permite generar, pues, modelos disruptivos y obviamente, pues, nuevas fuentes de ingreso donde nadie las veía. Esa me gustaría de pronto compartirla con ellos. Sí, hay dos, seguimos. Nosotros, el Barça es mi club, ¿no? Y eso ya es lo primero, por decirlo así, ¿no? Nosotros trabajamos con el Barça desde hace bastantes años y seguimos trabajando con ellos. Crucemos los dedos porque el contrato acaba el 30 de junio y creo que la próxima semana ya firmamos la renovación y está todo encarrilado, así que no quiero gafarlo, ¿no? Pero llevamos muchas temporadas trabajando con ellos en la optimización de su ticketing, ¿no? El proyecto empezó pues desde la definición de lo que os decía de oportunidad, ¿no? Al final el Barça, como tantos otros clubs en su día,
Todo el tema del ticketing digital lo tenían absolutamente, bueno, tenían subcontratado, es decir, consideraban que no tenían las capacidades para desarrollarlo y al final, pues oye, se llegaba a un acuerdo con un partner que le ponía una plata encima de la mesa y ya, ¿no? Y la explotación, pues, del ticketing, el partner, pues, manejaba, ¿no? Si obtenía más, pues mejor para él, y si obtenía menos de la plata que había puesto, pues peor para él, ¿no? Nosotros les ayudamos a internalizar a todo el proceso de internalización porque visualizamos que había una posibilidad muy fuerte de capturar más valor incluso del que el propio player, del que el propio partner estaba haciendo. Identificamos esa oportunidad, la pusimos sobre la mesa y les empezamos a ayudar a construir equipo y de hecho varias personas que están en el equipo de ticketing del Barça han estado con nosotros y se han ido incorporando a ese aumento, ¿no?, de capacidades propias internas y hemos tenido la suerte de que hasta la pandemia, ¿no?, el COVID ya sabéis que ha cambiado mucho las reglas de juego de estos temas, pues hasta la pandemia el Barça era el equipo del mundo que generaba el equipo de fútbol del mundo que generaba mayor valor de caja en ticketing, ¿no? La forma de acompañarlos pues ha sido esa. Yo creo que es bueno lo que os decía, si al final tú identificas que puedes capturar un objetivo de una forma mejor, pues empiezas a poner recursos para atrapar ese objetivo, ¿no? Eso es un poco lo que les ofrecimos. Y hay una cosa que todavía no os puedo explicar porque teóricamente empezamos en septiembre y tenemos que tener el contrato firmado, que todavía no lo tenemos, pero yo creo que todo anda por buen camino. Y bueno, hay un tema de innovación en el que también estaremos metidos alrededor de la construcción del nuevo Spy Barça que se llama, que es, al final sabéis que el Barcelona está construyendo un estadio nuevo, la inversión es altísima, se está hablando de unos 1.500 millones de euros y es una oportunidad brutal para repensar qué es lo que pasa no solo en un estadio, sino en un entorno y alrededor de una actividad, ya no siquiera os diría de un entorno físico, ¿no?, sino de una actividad deportiva. Perfecto. ¿Alguna Gracias. pregunta más? Bueno, mientras se animan, están hoy muy tímidos. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Ya veo varias manos. Don Omar, bienvenido. Dale. No, dale, Gracias. dale. No, primero agradecerles también ahí por el espacio, José, interesante toda la información y muy enriquecedora para pues todo lo que hacemos acá en Neoris. Yo quedé pensando un poquito y más que en una pregunta, es como una confirmación para yo tenerla y seguramente algunos compañeros más clara. Y es que mencionabas de que a raíz de todos estos cambios directivos, de estas oleadas, las empresas tienen que empezar o tienden a que las planeaciones estratégicas ya no sean a un largo plazo, porque la tecnología va cambiando muy rápidamente y esa estrategia pues no está correlacionada a esos momentos. Y que por el contrario pues tenemos que tener una visión mucho más cortoplacista bajo todos estos catalizadores, ¿no? Tecnología, capacidades organizativas, una cultura de transformación. Yo quisiera, en ese contexto, tener claridad si es que las empresas, pues que nos dedicamos a tecnología, ya tienen que pensar esa planeación estratégica, ya ni siquiera un año, sino seguramente tener, no sé, ahí es donde me quedó una zona gris. Ya no nos deberíamos dedicar a pensar en un año, 2, 3, 4, 5 años, sino que si bien sin perder una visión hacia dónde va la compañía, sí tener temas más concretos, planes operativos, sin perder la estrategia, por supuesto, pero ya más operativos, más concretos, porque es que el ritmo tecnológico definitivamente no está. Claro, habrán clientes, y lo decía Milton, que no van a esa misma velocidad, es una variable a considerar, pero desde el ámbito más empresarial, ¿cómo cambiaría la forma de pensar estratégicamente? Fíjate, yo creo que completamente de acuerdo contigo. Lo único que matizaría es la visión no puede ser a corto, la visión tiene que ser una visión de largo. Tiene que ser, ¿no?, la visión, el propósito, ¿no? Al final los fundamentos estratégicos son imprescindiblemente a largo, ¿vale? Desde un punto de vista de qué es lo que quiero hacer y para qué estoy aquí, ¿no?
que es un poco, ¿no? Ostras, yo quiero transformar el mundo alrededor de este eje, quiero, ¿no?, ser el líder global de servicios de movilidad como puede ser Volkswagen. Esa mirada no es una mirada que tú puedas completar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Eso es imprescindible, eso es imprescindible. Lo que es absolutamente necesario es justamente tener planes operativos mucho más a corto plazo que te permitan pivotar constantemente. Porque es que las variables de entorno, claro, yo creo que hay que irse un poco, es que a veces yo creo que nos confundimos, coño. La planificación estratégica nace en los años 50 en un entorno, ¿no?, global de bloques donde había mucho riesgo, si quieres, ¿no?, de confrontación entre los dos bloques, pero el entorno era muy estable en cada uno de los bloques, ¿no? Eran como movimientos muy estables. Y tú en ese modelo donde tú de algún modo lanzabas productos al mercado, ¿no?, y ibas capturando oleadas, ¿no?, de consumo nuevo, pues era relativamente fácil, ¿no?, definir y planificar cómo ibas capturando esas oleadas. Y ahí nace la planificación estratégica, que además viene, ¿no?, pues muy vinculada a la planificación militar de toda la vida, ¿no? Y es cuando se pone en auge en esos años, ¿no?, estas lógicas de planificación y de planes a 3, 4 años, ¿no?, donde teníamos el objetivo 1, el 2, el subobjetivo 3 y sabíamos en marzo del 2024 perfectamente lo que iba a pasar. Eso hoy no tiene sentido. Necesitamos planes operativos más rápidos. Y como tecnólogos necesitamos también ofrecer delivery y ofrecer soluciones que permitan la consecución de resultados más rápidos. Y necesitamos atacar proyectos de calibre, seguramente con visión de 3, 4 o 5 años, pero con entregas mucho más cortas. El negocio no nos puede esperar 2 años a que entreguemos un puñetero entorno. Es que no puedes, que se va a morir por el camino, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que hacer, donde tenemos también el reto, ¿no? Porque al final una de las cosas que pasa, y lo veis, cuando las grandes compañías empiezan a entender y a proyectar y a priorizar los elementos de digitalización, las áreas de IT se convierten en un megacuello de botella, ¿no? Y de hecho, ¿no?, tienen colas de desarrollo que les podrían ocupar los próximos 3 años. Ahí es donde tenemos que atacar. Eso no puede ser. Eso tenemos que ser más ágiles resolviendo esos temas. No nos podemos perpetuar y tenemos que repriorizar proyectos de tecnología y no nos podemos perpetuar en esos proyectos y tenemos que ofrecer softwares más ágiles. Tenemos que ir también a modelos más de OPEX y quizá menos de CAPEX. En fin, ahí hay que empezar también ¿no?, a combinar, ¿no? Porque no, si no, al final la falsa promesa de valor que hacemos es que se digitalizan porque han cambiado el RP. Y ostras, ¿no? De cambiar el RP y poner la última versión a digitalizarse, hay un trecho, ¿no? Hay un trecho. Sí, yo creo que nuestra misión es justamente ser muy ágiles utilizando las tecnologías que les van a dar más retorno a corto plazo y empezar a pivotar alrededor de eso. Porque es que, ¿qué escenario? Es lo que te decía. Tú imagínate, ¿no? Es que no tenemos ni puñetera idea de qué va a pasar en octubre o en noviembre. ¿Y qué escenario? Claro, entonces, ¿qué vas a planificar? Tú tienes que tener una visión y un propósito que te permita garantizar que vas a ser sostenible en los próximos años y tu compromiso de algún modo, ¿no? De no solo de sobrevivir como empresa, sino de ser exitosa, y eso está claro. Pero luego el cómo vas a llegar a eso, ostras, es un día a día, es un ongoing muy, 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 muy permanente, ¿no? Y ahí sí que tenemos el reto de lo que te decía, ¿no?, de generar estructuras, arquitecturas más ágiles, ¿no?, fronts, ostras, más intercambiables, mucho más pegados a negocio, ¿no?, backs que nos permitan una cierta modularidad, ¿no?, que nos permitan intercambios de piezas más rápidos. Ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? No sé cómo lo veis, ¿eh? No, sí, definitivamente y yo creo que el conocer ese negocio de nuestros clientes al mayor detalle posible, pues va a permitir precisamente identificar tempranamente alternativas antes de que la competencia también las identifique, ¿no? Porque pues estamos también en ese canibalismo un poco en esta nueva era digital.
Pero no, ya Ahí me hay queda... un tema interesante, Omar, un tema interesante para explorar después con Josep de pronto y también que ese es un cliente como un ETB donde Josep lo trabajó mucho y ayudaron a definir en su momento el tema de omnicanalidad y de experiencia de cliente. Y hay un concepto de Josep que me encanta y es las diferentes velocidades a las que tiene que ir la organización. Yo creo que, es decir, estamos acostumbrados a que TI va a un ritmo lento, tiene que apropiar el presupuesto, sacar un contrato marco de 4 años y un poco lo que decía Josep, vas a TI y tienen un backlog de más de 5 años, con lo cual si verdaderamente traes algo nuevo de metaverso, de cómo debería empezar a ETB pensar el metaverso, por poner cualquier ejemplo, eso debería ser un tema que se haga de una manera diferente, que vaya a una velocidad diferente, que haya un equipo en la organización pensando en eso. Yo creo que ese es un reto bien interesante para nosotros de cómo empezar a abordar eso con los clientes, decir, óyeme, bien, tú, listo, los 5 años de backlog que tienes de desarrollo, aquí está mi fábrica, aquí voy a estar contigo. Pero, ¿qué estás pensando del metaverso, por ejemplo? ¿Por qué no haces un escaneo de las diferentes startups que hay y te alías con alguien y empiezas como ETB a pegar primero en el concepto de metaverso y a posicionarlo? Por ejemplo, ahí hay retos interesantes de esto, ponerlo en práctica con un cliente encima de la mesa y pues totalmente abiertos también a mirarlos. Ahí hay un espacio, Omar, que yo creo que no se os escapa, ¿no? Que es, yo creo que hay dos cosas que los equipos de tecnología estáis sufriendo, ¿no? Uno es que muchas veces recibís el encargo y se os queda muy opaco el negocio. Que tú recibes un encargo de tecnología y lo que está pensando el negocio o de algún modo, ¿no? El origen, ¿no? Para que tú estás haciendo ese encargo, te queda, ¿no? A una distancia, a un gap de distancia brutal y entonces no te permite, ¿no? Estás ahí, ¿no? Pero te queda muy lejos, con lo cual te es muy difícil al final también anticipar o incluso reconfigurar el encargo, incluso repensar cómo puede ser el equipo que le dé más retorno a ese cliente, ¿no? Y ese es un primer gap. Contra más cerca estéis de los retos de negocio y de los equipos de negocio, ¿no? Y a veces las compañías grandes se comportan como silos, tú, ¿no? Si tú trabajas para el equipo de tecnología, no trabajas para el equipo de negocio. Si trabajas para el equipo de negocio, no trabajas para el equipo de tecnología. Y eso vosotros lo sufrís, porque al final, coño, estás haciendo cosas que no sabes si exactamente es lo que el negocio necesita. Y acabas de hacer determinadas cosas y luego el negocio no las usa, ¿no? Y tienes que meter con forceps que el negocio las use, ¿no? Con mucha formación que hagas. Luego hacemos una gestión del cambio con formación. Y el negocio dice, ¿a mí qué me estás contando? Si en el minuto 1 ni me has considerado, ni me has venido a ver, y ahora vienes con la gestión del cambio y, ¿no? Bueno, es un clásico, ¿no? Ese es un elemento. Claro, ese es un elemento, ¿no? Ahí contaste rápidamente los de interacción de TV y seguramente todos los clientes que tenemos ahora estaremos sufriendo. Entonces, no, verdad, José y Hernando, muchísimas gracias. No me extiendo más, que hay otras manitos de otros compañeros, pero Mi gracias ahí por tocayo, la invitación, Hernando, y como siempre, atento a dónde podemos ir a tener las conversaciones y generar valor acá para Neoris y por supuesto para nuestro cliente de TV. buenísimo, buenísimo, espectacular. Mi abrazo. tocayo Hernando Fajardo tiene la mano levantada hace rato. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Job? ¿Cómo estás? Oye, Hola, Hernando, ¿qué tal? mira, yo estaba mirando, ahorita tú mostraste una gráfica que me pareció bien interesante y me llamó mucho la atención y es cómo está afectando pues toda esta nueva ola del Internet, cómo afecta ciertos, digamos, ciertos renglones. Y veía en la parte agrícola que era muy pequeña, pero en la parte de manufactura había como un gran impacto. Sí. Y no vi, pero no sé si es que se está incluido, pero es un punto de vista muy personal y yo considero que el tema de innovación y todo el tema tecnológico, si bien va a una velocidad bien súper acelerada, considero que en la parte de sostenibilidad y teniendo en cuenta pues que este planeta está que saca la mano, no vi como muy incluida esa parte, o no sé si está inmersa en alguna otra parte, de cómo llevar todo este avance en temas de sostenibilidad que son bien relevantes hoy en día. Sí, la slide a la que te refieres, de algún modo, lo que está midiendo, lo que está pronosticando, más que midiendo, Sí. porque no es de algún modo el impacto, ¿no? En las industrias o en los sectores tradicionales, es decir, cómo 5G va a impactar, ¿no? Generando nueva propuesta de valor en esos sectores, ¿no? De hecho, la pregunta que haces es muy interesante y la reflexión que haces es muy interesante porque, fíjate, tampoco hablamos de movilidad, tampoco hablamos, ¿no? No hablamos de sostenibilidad,
sea, no hablamos de nada de lo que realmente es relevante en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía los estudios y muchas de las proyecciones que hacemos, las hacemos con mentalidad de sociedad industrial, ¿vale? Entonces, en términos de sociedad industrial, nosotros dividimos las industrias en función de lo que producen, ¿sí? Y no en función de lo que sirven, ¿no? O de realmente los usos que necesitamos o de los fines que necesitamos, ¿no? Yo necesito soluciones de movilidad, yo necesito soluciones de sostenibilidad, yo necesito soluciones de seguridad, yo necesito soluciones de confort, ¿no? Yo necesito soluciones de salud, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, es totalmente cierto, la proyección, ¿no? Sigue estando construida con parámetros de sociedad industrial. Entonces, 5G, que era el caso concreto que yo te mostraba, o en general la digitalización, es un instrumento, en nuestra opinión, clave para poder empezar a atacar temas de sostenibilidad, ¿no? Y lo vamos a ver, y de hecho en Europa tenemos de algún modo planes, veremos a ver si somos capaces de desplegarlos, ¿no? Y propuestas de inversión muy ambiciosas para tener proyectos, ¿no? Que se muevan alrededor de ese eje de sostenibilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos empezando a trabajar con algunos clientes. De hecho, desde ayer tenía una conversación con uno de ellos para empezar a generar, pues eso, ¿no? Wallets de intercambio de energía, ¿no? Es decir, creo que vamos a, ¿no? De estos elementos exploratorios, Armando, que comentábamos hace un momento, ¿no? Pues estábamos hablando con una compañía energética que ya visualizan en España, por ejemplo, tú no puedes acumular energía, ¿no? Tú no puedes autoconsumir y acumular energía, ¿no? La regulación es así, tú puedes generar energía, pero la tienes que servir a la red, ¿no? Te tienes que poner de acuerdo con quien la distribuye para servir a la red y que luego te haga un descuento, etcétera, o te la compre, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú no puedes tener placas solares, tener una batería y almacenar la energía que estás generando con tus placas solares y enviársela a tu primo, ¿no? Eso no puedes hacerlo, ¿no? Pero eso se hará. Eso se hará porque tecnológicamente es factible, ¿no? Porque esos wallets de intercambio de energía ya existen y eso pasará, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de estas experiencias exploratorias, lo normal sería que empezáramos a explorar modelos de negocio basados en esas lógicas de autoconsumo, ¿no? Y de peer-to-peer en temas energéticos que nos garanticen la sostenibilidad, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo, Armando. Y la tecnología tiene un rol ahí y tiene un papel. Ok, claro, exactamente. Vale, gracias, Joseph. De nada, Armando. Bueno, si alguien más quiere aprovechar una última pregunta. Nada, estamos entonces muy en tiempo. Les dejo la dirección de web de Roca Salvatella. Ahí encuentran muchos papers, muchos temas de información, temas de tendencia. Josep suele publicar muchísimo en las redes, en YouTube. Entonces, pues totalmente abiertos en cualquier momento, cualquier inquietud, cualquier idea, cualquier exploración, en seguir avanzando. Y pues ahí seguimos. Josep, de verdad que muchísimas gracias. Un honor haber contado con tu compañía esta hora y media y pues interesante esa visión del mundo, interesante esas oportunidades que este mundo digital nos trae y las metodologías me encanta eso de cómo capturar valor. Yo creo que ese es el reto de todos, ¿no? Cómo ayudarle a nuestros clientes a capturar valor y cómo jugar nosotros un rol muy importante en eso. Pues espero que al equipo esto le haya traído luces. Yo creo que eso era la idea de una forma de pensar diferente, unos retos para emprender. Entonces, nada, yo creo que ahí vemos comentarios de gran parte del equipo dándote las gracias y bueno, muy chévere y totalmente abiertos. Un placer y gracias por invitarme a estar este ratito tan agradable con vosotros. Cuidaros mucho.